Hola a todos, soy Jordi y bienvenidos al canal. Hoy seguimos con la presentación del Investor Day de 2023, la cuarta parte. El apartado 6, referente a cargadores, nos explica cómo la experiencia holística del proceso de carga es uno de los puntos centrales de Tesla y, en mi opinión, una de las ventajas competitivas. 99% de rutas o viajes posibles. 1,5 millones de sesiones de carga en supercargadores semanalmente. En 2022 han proveído de 9 teravatios hora de energía en los cargadores. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Con los costes más bajos de despliegue de la industria. Aquí podéis ver la media de la competencia frente al color verde Tesla. El coste de la instalación y del hardware de los supercargadores de Tesla: en Australia un 35% más barato, en California un 55% y en Nueva York un 75% más barato el coste de instalación y de hardware de estos supercargadores. Muy importante. Los costes también son bastante más baratos tanto en Norteamérica como sobre todo en Europa. Debe ser que tenemos unos precios francamente elevados en lo que se refiere a energía, y como vemos, de un 20% más barato la instalación, es decir, el coste de instalación del hardware residencial a consumidor retail, y un 50% más barato en Europa. Los supercargadores se conciben ya de forma preconstruida para un despliegue lo más rápido posible. Os sonará la famosa frase plug and play, pues yo creo que Tesla es precisamente lo que ha hecho, pero con unos cargadores masivos, que nos dicen que ahorran semanas en la instalación, tanto en tiempo como en coste. Fundamental para el despliegue del vehículo eléctrico y de las energías renovables en general. 40% de mejora en los costes por kilovatio hora. Como veis, desde Q1 de 2021 a Q4 de 2022, una gran reducción de estos costes de 19 céntimos de dólar por kilovatio hora a 12 céntimos de dólar. El planificador de rutas propicia rutas eficientes, lo que evidentemente es de beneficio para toda la red. Los tiempos de espera están bajando en los supercargadores y la utilización de los mismos está aumentando, así que mejoramos eficiencia al mismo tiempo que mejoramos la experiencia de clientes. Aquí tenéis tanto por ciento del tiempo que esperan los consumidores, va bajando, y van aumentando los kilovatios hora diarios de 2019 a 2022. Seguimos, 30% más rápidas las cargas. Aquí veis la evolución de 2018 a 2023. Buenas noticias. Y ahora nos hablan de que están cargando, alimentando a la totalidad de la flota electrificada. Esto pudiera hacer referencia a lo que aquí nos dicen: preparados para servir a todos los vehículos, para dar servicio a todos los vehículos. Esto estará relacionado con el reciente acuerdo entre la administración Biden y Tesla para abrir los supercargadores, un porcentaje de ellos, al resto de vehículos no Tesla. Algo en sintonía, en línea con la misión última de la compañía desde su primer master plan. Esto es de suma importancia, no porque vaya a reportar grandísimos beneficios a corto plazo, sino porque implica una coherencia y hacer lo que se dice. Y lo que se decía era que se quería promover la expansión del vehículo eléctrico. Para ello se abrían y se liberaban patentes a otros productores de vehículos, y a día de hoy se empiezan a abrir supercargadores, que no olvidemos que es una infraestructura en la que ha invertido Tesla, a otros vehículos de otros competidores. Habría que ver si el resto de competidores estarían haciendo lo mismo a estas alturas. Personalmente lo dudo bastante. También Tesla tiene el objetivo de maximizar cargas con energía renovable. Por supuesto, si estamos usando energía que se ha generado con el uso de combustibles fósiles, estamos perpetuando esta industria y esta contaminación. Obviamente Tesla, en sus líneas de negocio y en su misión, tiene como objetivo ir supliendo, como hemos comentado en las anteriores 3 partes de este Investor Day, tiene la intención de ir supliendo energías basadas en combustibles fósiles por energías renovables, principalmente solar y eólica, y el hidrógeno para altas temperaturas y determinado tipo de transporte. ¿Qué se requiere para llegar aquí? Capacidad de escalado de producción, abrir la red a vehículos no Tesla y más energías renovables en el proceso de carga. Y no se olvidan de hacer cosas chulas. Cadena de suministro. A grandes rasgos de la cadena de suministro
Lo que Tesla nos cuenta y lo que ya sabemos quienes la seguimos es que se han visto afectados, como todo el mundo en general, por la gran crisis de semiconductores, por las roturas de cadenas de suministro que se produjeron a raíz de la pandemia, y el mensaje claro es que a pesar de todo ello, y si habéis oído al resto de productores, no dejan de escudarse en este problema en la cadena de suministro para justificar el hecho de que no están produciendo vehículos eléctricos suficientes, Tesla en cambio demuestra con números, como podemos ver aquí, yo creo que esto es importante resaltarlo, cómo sigue escalando producción contra toda probabilidad. Todos estos grandes problemas en los que la industria ha sido frenada, la industria automovilística, parecen no haber tenido un efecto sobre Tesla, y esto se debe a que Tesla básicamente se ha dejado la piel en superar estos problemas en la cadena de suministro. Llegaron a reconfigurar los chips para ahorrar componentes y piezas con tal de no parar la producción de los modelos que estaban escalando de forma masiva, en especial los años 2020, 21 y parte del 22. En contacto continuo con sus proveedores, como nos explicaron durante el Investor Day, nos decían los responsables de la cadena de suministro de Tesla que Tesla no se limita a tener una relación lejana con sus proveedores. Lleva equipos de trabajo a las instalaciones de sus proveedores, se instala allí con ellos hasta que logra explicarles perfectamente qué tipo de piezas, qué procesos necesitan, cómo necesitan recibir esas piezas o esos componentes, o simplemente para ayudarles a desarrollar exactamente la idea que ellos tienen. Pueden estar meses en casa del proveedor. Yo me lo imagino como a un equipo de profesionales altamente cualificados en Tesla, quizás incluso con mandos directivos, como nos dijo alguno de los responsables, cogen un avión y se van a las instalaciones de su proveedor a asegurar que la cadena de suministro se mantenga en óptimas condiciones, que los productos, las piezas lleguen en perfecto estado tal y como Tesla las ha pensado, trabajando codo con sus proveedores. Por tanto, este amable gráfico que vemos aquí, esta alegre ascendente que a todo inversor nos gusta ver, no es fruto de la casualidad, no es normal que la pandemia, la crisis sanitaria, donde prácticamente la totalidad de productores han sucumbido a estos graves problemas que aún a día de hoy siguen achacando, y creemos que ya empieza a ser una excusa, Tesla ha seguido aumentando de forma radical su producción. Tesla asegura que la industria de semiconductores puede apoyar, puede soportar su crecimiento. Como veis, la necesidad de superconductores es mucho mayor en un Tesla que en un vehículo de combustión interna, y la capacidad de crecimiento según la cual Tesla dice va a tener semiconductores suficientes es la siguiente: de unos 1,8 millones de vehículos en 2023, estima la compañía, a 20 millones en el futuro. Como sabemos, se hablaba de 2030 aproximadamente. Los buffers de silicio, uno de los semiconductores más usados, pasarían de 0,7 millones a unos 8 millones en el futuro, y en resumen una cuota de mercado del 0,5% en 2023 estimada a menor al 5% en el futuro. Por tanto, hablamos de crecimientos exponenciales, crecimientos que a día de hoy pocas personas creen que sean posibles. A continuación, Tesla explicó la evolución de la bomba de calor, donde empezaron totalmente manual el proceso, luego pasaron a automatizar parte de ese proceso, finalmente hicieron unas simulaciones, que es donde se encuentran ahora, y están automatizando al 100% el proceso de creación de estas bombas. ¿Qué implica esto? Hacer más con menos. Han llegado a reducir con el proceso automatizado un 99% menos de reducción en trabajo, aseguran la calidad, un 99,995% de las bombas son de alta calidad, y 7 segundos de latencia entre cada bomba saliendo de la línea de producción. Así pues, una de las grandes, quizás la mayor ventaja competitiva de Tesla: eficiencia, automatización y coste. Menos partes, menos componentes, hacer más con menos, y gran integración y gran implicación con los proveedores, que es lo que os comentaba hace un momento. Esta parte de la presentación fue francamente interesante. Conocimos más a fondo a Tom Zhu en el apartado de producción, de manufactura. Nos contaba que en Tesla construyen fábricas de volumen ultra alto. Actualmente 4 fábricas de vehículos
65.000 empleados en la fabricación y una capacidad actual de 2 millones de vehículos anuales. ¿Quién lo iba a decir cuando Tesla fabricaba por allá en 2013 quizás alrededor de 20.000 vehículos anuales? Y quizás, ¿quién diría que Tesla pueda llegar a 20 millones? Tom Su y Drew Baglino nos explicaban que la Gigafactory de Shanghái se completó en 9 meses y medio. Simplemente asombroso. Llegaron a nuevos hitos en 2023. Una producción total de vehículos de 4 millones. El primer millón le costó a Tesla producirlo 12 años, como veis aquí. El cuarto millón, 7 meses. Concretamente les llevó 12 años fabricar el primer millón, 18 meses el segundo millón, 11 meses el tercer millón y menos de 7 meses fabricar el cuarto millón de vehículos. Una progresión francamente esperanzadora e ilusionante. ¿Qué se necesita para escalar la producción en una Gigafactory? Un 90% de eficacia total del equipo y ciclos de 45 segundos. Como veis, se incrementa el output de vehículos y se disminuyen consistentemente las horas de trabajo. Esto no tiene otra explicación que eficiencia, automatización y enfoque en la misión principal, que es reducir al mínimo la huella, el impacto, la huella de carbono, aprovechar al máximo esas fábricas antes de construir otras nuevas, como será el caso de Giga México. Así, en Tesla repiten este ciclo que me pareció interesantísimo. Esto describe a la perfección cuál es el proceso de mejora que siguen en Tesla. Creo que varía sustancialmente los procesos anteriores de mejora continua típicos del toyotismo, el Kaizen. En este caso se plantea una pregunta sobre si ese proceso se puede mejorar. Generalmente siempre enfocada en eliminar una parte del proceso que se considere innecesaria, que pueda mejorarse, sea con un método distinto de producción, con pequeñas variaciones. A partir de eliminar y borrar se simplifica ese proceso de fabricación. Y ahora viene un punto muy importante, aquí dice acelerar, pero en la presentación lo describieron como lanzar una primera serie de producción, producir a un cierto nivel de velocidad para poner a prueba ese proceso, para testearlo en la realidad y descubrir qué fallos o mejoras deben realizarse sobre el mismo. Evidentemente descubrir también si este proceso es mejor y funciona. Y si se prueba que es válido, se va a automatizar. Fijaos, en muchos de los procesos de mejora hoy en día se empieza por una premisa que puede no ser cierta, que es la necesidad de automatizar un proceso. Fijaos que esta parte, automatizar, en ocasiones va el segundo paso, incluso podría ir en el primero, simplemente porque alguien dice que debe automatizarse un proceso sin que se cuestione si es verdaderamente necesario y eficiente el hacerlo. Cuando tú automatizas un proceso sin haberlo mejorado previamente, lo que te vas a encontrar es que estás automatizando muchas tareas que quizás son inútiles. Es una pérdida de tiempo, de recursos y en ocasiones tiene un impacto nulo o incluso negativo. Por tanto, esta redefinición del proceso de mejora que Tesla realiza y que no había visto descrita con esta claridad hasta el Investor Day del 1 de marzo de 2023, me parece interesantísima. Sería también una piedra angular de lo que denominamos en otros vídeos como una de las mayores, si no la mayor ventaja competitiva de Tesla, que sería la capacidad de innovación y mejora ligada al proceso de fabricación y manufactura. Por tanto, guardémoslo en la retina, ya que aplicar este proceso de mejora en la realidad es una de las grandes bazas de esta compañía. Continuaban con un loop y un feedback entre la fabricación y el servicio, algo muy importante. Este retorno, un 11% de reducción en el tiempo de servicios, un 9% de reducción en el tiempo de espera para una cita, etc. Y la huella del vehículo de Tesla, como sabemos, a día de hoy son las Gigafactories de Fremont, Shanghái, Berlín y Austin, Texas. Y en breve esperamos que nos sorprendan con Giga México, de la cual Tom Su dijo en entrevistas posteriores que quería batir
el récord de Giga Shanghai, algo que también debo ver para creer, ya que Giga México se espera sea la fábrica de automóviles más grande del mundo, la que inicie la producción de una nueva generación de vehículos y reducir más si cabe el tiempo de construcción de esa fábrica me parece casi ciencia ficción. Siguiendo con la capacidad de fabricación de Tesla, importantísimas las factorías, las fábricas futuras de celdas, de baterías. Fijaos en esta foto. No hay cuchara, nos dicen. Parece casi una broma. Desde el Battery Day de 2020, esta imagen ha sido analizada y reanalizada centenares si no miles de veces. Esta imagen está hablando del método de electrodo seco en las baterías. Están tratando de evitar todos los procesos de fabricación de electrodos que hasta la fecha se realizaban mediante líquidos y sustancias altamente contaminantes, un proceso que hemos descrito en vídeos anteriores. En el Battery Day de Tesla se explicó el proceso de impregnación del material del electrodo en las baterías 4680, que se realiza mediante una técnica llamada extrusión directa. En este proceso el material del electrodo se coloca en una cinta transportadora y se aplica presión para comprimirlo y darle forma. Luego, se sumerge en un líquido electrolito que impregna el material y lo hace conductor de electricidad. Después de la impregnación, el material del electrodo se enrolla en una espiral y se coloca en el interior de la celda de la batería. Este proceso de enrollado permite aumentar la superficie de contacto del electrodo con el electrolito, lo que mejora la eficiencia de la batería y aumenta su capacidad de almacenamiento de energía. La cuchara que vemos en la fotografía a la que se hizo referencia se utilizó para demostrar la flexibilidad y la resistencia del material del electrodo impregnado. En lugar de romperse, el material se dobló y se mantuvo intacto, lo que sugiere que las baterías 4680 serán más duraderas y resistentes que las baterías convencionales. Pero en la presentación de este Investor Day, unos afortunados pudieron pasear por las instalaciones de Tesla y se les mostró esto. En esta foto podemos ver cómo diversos rollos en paralelo realizan este proceso que acabamos de describir de forma automática, sin la famosa cuchara, de forma muchísimo más rápida. De hecho, se dijo que era hasta 20 veces más eficiente y rápida esta nueva forma de fabricación que el prototipo que mostraron en 2020, y en mi opinión estas son muy buenas noticias. Queda muchísimo camino todavía por hacer, pero estamos viendo que Tesla ya está trabajando en este proceso de electrodo seco para implantarlo de forma masiva en sus fábricas de baterías. Por tanto, Tesla resume esta filosofía en aumentar la simplicidad, reducir la inversión y aumentar el escalado. Fijaos, una fábrica de producción de baterías 2170 típica requería todo este espacio. Lo vemos aquí. El espacio necesario para fabricar las 4680 en Fremont se reduce prácticamente 4 veces. El espacio necesario para fabricar el mismo volumen de baterías 4680 en la Gigafactory de Texas podríamos decir que es algo más de la mitad que en Fremont, una gran mejora. Y en la nueva Gigafactory, donde se produzcan estas celdas con los nuevos procesos, se espera todavía más reducir el espacio. Así que vemos que en cada factoría para Tesla es una iteración. Como hemos dicho muchas veces en este canal, el mejor producto, el producto más importante que fabrica Tesla son las fábricas. The machine that makes the machine. Y en cuanto al refinado de litio, que Elon ya ha resaltado como una de las actividades económicas más importantes de las próximas décadas, Tesla con la fábrica de Corpus Christi espera refinar 50 gigavatios hora de materiales. La fabricación es la piedra angular de un futuro sostenible. Construir líneas de producción más rápido, acelerar el escalado de producción a través de los aprendizajes, las lecciones aprendidas y nuevas oleadas de líneas de producción que vendrán. Hasta hoy esta cuarta parte del Investor Day de Tesla de 2023, lleno de información interesante y clave para entender el presente y el futuro de Tesla, tanto como compañía como inversión. Espero que os haya resultado de utilidad. Si ha sido así, ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a like y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.